Entonces, vamos a hablar del sector informal en el Perú, específicamente el caso del empleo. Hablar de la informalidad es hablar de un tema que se desarrolla en diferentes espacios del mundo, ¿no? África, por ejemplo, es uno de los continentes donde la informalidad se desarrolla con mayor apego, ¿no? Existen altas tasas de informalidad en países como de este continente. También los encontramos en Asia, también los encontramos ahora en los países desarrollados, por supuesto, en porcentajes muy escasos y que es desarrollado por población que llega a esos países. En el caso de los países emergentes, de los países desarrollados, como de los países subdesarrollados, como en el Perú, es una actividad que se viene desarrollando de una forma permanente, constante, y que ha ido evolucionando en el tiempo en términos porcentuales. Entonces, el sector informal es algo que se presenta en la economía en general, en diferentes sectores. Podemos encontrar informalidad, por ejemplo, a nivel del sector vivienda, del sector transporte, del sector educación, en el empleo, en las empresas. Entonces, la informalidad está en los diferentes sectores de la economía. Pero, ¿qué es el sector informal? ¿Cuál es el concepto que tenemos del sector informal? El sector informal, nos dice Hernando de Soto, que es aquel que está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica. Es decir, el sector informal son todas aquellas actividades que se desarrollan al margen de la ley, que incumplen la ley, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces creemos que ser informal, cuando hablamos de la informalidad en la empresa, creemos de que la empresa, porque no tiene un registro único de contribuyente, es informal, o porque si lo tiene, es formal. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Luego hablaremos un poco más de ello. Entonces, este sector informal que abarca los diferentes sectores de la economía, como lo que ya hemos mencionado, el transporte, la educación, la salud, la vivienda, etc. Vamos a hablar del empleo informal exactamente en el Perú. ¿Qué está ocurriendo? Pero primero vamos a definir qué es el empleo informal. Cuando hablamos de empleo informal o de informalidad laboral, hablamos de toda ocupación, formas de producción o realización de servicios que son ejercidas por sujetos en un contexto fuera del marco legal. Es decir, se incumple la ley, se incumple. Les decía de que a veces pensamos de que trabajo en una empresa que es formal y en consecuencia mi empleo es formal. No necesariamente. Yo puedo trabajar en una gran empresa, pero puede de que esta empresa, por ejemplo, no me otorgue todos los beneficios sociales en su integridad. Entonces, mi empleo no es formal, ¿no? Tendría un empleo informal. Entonces, el empleo informal se da en las micro, en las pequeñas, en las medianas y en las grandes empresas. Suele realizarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Lo vamos a ver luego. Aquí les presento un gráfico muy interesante sobre el crecimiento del PBI en el Perú. ¿No? Denme un segundo, por favor. Ya. ¿Qué ha pasado con el crecimiento económico en el país? Podemos observar que el crecimiento económico, el Producto Bruto Interno del Perú ha sido fluctuante durante largos años, pero que a partir del año 92, como podemos apreciar en el gráfico, ¿no? Ha habido un crecimiento interesante, fluctuante, pero con crecimientos, a excepción del año 2020, que bien conocemos por el tema de la pandemia, el PBI ha estado debajo del cero, pero ha sido creciente este PBI. Entonces, cuando hablamos de un PBI creciente, esto nos da una idea clara de que si hay crecimiento, hay empleo, ¿no? Solemos pensar así.
la teoría muchas veces nos dice de que si hay crecimiento económico, hay crecimiento del empleo. Muy bien, si ha habido crecimiento del empleo, claro que ha habido crecimiento del empleo. Pero este crecimiento ha sido no de impacto. Ha habido un crecimiento del empleo formal ligero, no significativo. Lo que podemos observar, voy a mostrar un gráfico siguiente, es de que el empleo informal, ¿no? El empleo informal solamente en algo de 12 años, solamente se redujo en aproximadamente 7 puntos porcentuales, ¿no? En una economía que ha crecido durante 25 años constantes y permanentes. La informalidad, el empleo informal solamente se redujo en 7 puntos porcentuales. Entonces, es algo que llama la atención porque una economía que ha crecido por tanto tiempo no ha podido minimizar, ¿no?, el empleo informal. ¿Qué pasa en el año 2020? Miren, al año 2020 nos dice que la informalidad laboral ha alcanzado el 75% de la población económicamente activa ocupada. Es decir, que en el Perú, 11.2 millones de personas están en la informalidad, ¿no? Están en la informalidad. Es decir, muchos de ellos seguro que no gozarán de beneficios sociales o no los reciben en su integridad. De estos 11.2 millones de personas que se encuentran en la informalidad, 46% son trabajadores independientes, es decir, aquellos que generan su propio empleo, que muchas veces pueden que se hayan constituido en alguna microempresa como persona natural o simplemente entregan sus servicios de una manera totalmente informal, ¿no? Es decir, 46% de los trabajadores son trabajadores independientes. El negocio es de ellos lo constituyeron, ellos lo desarrollan, ellos lo dirigen. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos son los trabajadores independientes aproximadamente en el Perú? 5.4 millones de personas. 32% son asalariados, es decir, 3.6 millones, es decir, personas que reciben un sueldo, ¿no? Que pueden ser empleados o obreros, que reciben mensualmente una remuneración. 18% son familiares no remunerados, es decir, que trabajan en una empresa de tipo familiar, pero por el hecho de pertenecer a la empresa no reciben una remuneración. Y 2% son empleadores y o trabajadores del hogar, es decir, personas que trabajan dando un servicio en la vivienda. Este conjunto, este 75% de la PEA ocupada produce el 19% del PBI. ¿Qué nos da a entender? ¿Qué refleja esto? Un alto porcentaje de trabajadores, ¿no? Un alto porcentaje de personas que pertenecen a la población económicamente activa ocupada solamente contribuyen con el 19% del PBI. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos indica? Una baja productividad. Una baja productividad. ¿De acuerdo? Muy bien. Los datos proporcionados corresponden a la Encuesta Nacional de Hogares del año 2020. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué nos hacemos informales? ¿Por qué las empresas se hacen informales? Porque las empresas quieren tener trabajadores informales. ¿Es que realmente lo desean tener o es que se ven obligados a estar en la informalidad? Se ven obligados. ¿Y por qué? Porque los costos de insertarse en el mundo formal superan a los beneficios que ellos van a recibir. ¿De acuerdo? Miren, a veces nosotros, si tuviésemos una empresa,
y quisiera, lo voy a poner como ejemplo para que se tenga, exista una claridad. Si usted tiene una empresa y le dice a su trabajador que le va a pagar 1.000 soles y usted quiere actuar bajo la formalidad, no serían 1.000 soles realmente los que le va a pagar mensualmente, porque usted tendría que darle algunos beneficios que le corresponden según ley. Por ejemplo, tendría que darle sus gratificaciones de julio y diciembre, tendría que depositarle su CTS, tendría que pagarle su seguro social. Entonces, no es los 1.000 soles que nosotros pensamos que le vamos a pagar. Tendríamos que nosotros corresponder con otros beneficios que inflan, ¿no?, el costo. Y ustedes lo pueden entender claramente de que estos costos van a ir direccionados a mi costo de producción y en consecuencia al precio de venta. Y ya saben ustedes, vivimos en una economía de libre mercado donde no somos los únicos que ofertamos nuestros productos, sino que en esta economía global, en esta economía de libre mercado, encontramos una oferta muy diversificada que compite con nuestro producto y nos podrían sacar del mercado. Entonces las empresas, con la finalidad, muchas de ellas con la finalidad de reducir costos, se ven obligados a actuar en la informalidad. Entonces dice, ¿cómo yo voy a asumir este costo? Si yo asumo este costo por querer ser formal, mi costo de producción se va a elevar. En consecuencia, mi precio de venta. No puedo competir. Entonces, ¿saben qué? No voy a contratar a este señor bajo esta forma. No, le digo que le voy a pagar sus 1.000 soles mensuales, pero que no tendrá derecho a vacaciones, no tendrá derecho a gratificación, no tendrá derecho a CTS, no tendrá derecho a pago del seguro social. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que actuar de esa manera porque buscan competir. Recuerden que en el Perú las MIPES, ¿no? O sea, las micro y pequeñas empresas son alrededor del 97% y algo más. Muy bien. Entonces, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué esa baja productividad? Bueno, lo que pasa, bueno, ¿por qué esta situación, ¿no?, de estos costos, de que estos costos superan a los beneficios y las empresas se hacen informales? Hay algunos temas por conocer. El nivel educativo de nuestra PEA, ¿Qué está pasando con nuestro nivel de educación de la población que conforma la PEA? También otro dato que necesitamos conocer es la estructura productiva del país. ¿Cómo es esta estructura productiva? Y otro, las tendencias demográficas. Aquí tenemos sobre el nivel de educación. Ustedes pueden observar en la línea amarilla, ¿no? Esta línea de color amarillo nos dice, nos expresa sobre la población ocupada, ¿no? En términos porcentuales, la población ocupada, cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Y encontramos que solamente el 33% de la población ocupada tiene estudios superiores. 24% de la población solamente tiene educación primaria. Si bien es cierto, se ha ido reduciendo, en el 2007 era 31.6%, tenía solo educación, a lo más educación primaria, ¿no? 12 años después, 24, o sea, la cuarta parte de esta población ocupada sigue teniendo a lo más educación primaria. Y educación secundaria, el 42.5% hoy, ¿no? Hoy la población económicamente ocupada tiene 42.5% tiene educación secundaria, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Se ha dado el caso de que dentro de la formación académica, la formación profesional, las empresas muchas veces no han encontrado el personal que ha requerido, con las capacidades que necesita.
y han tenido que recurrir a otras economías para insertarlos en esa necesidad que ellos tenían. Entonces la educación tiene que ver un poco con este tema de la formalidad, ¿no? Muy bien. Respecto a la productividad. Entonces, respecto a la productividad, ¿qué ocurre? Tenemos una canasta productiva, una canasta exportadora poco diversificada, ¿no? Y concentrada en materias primas, básicamente. Si bien es cierto, hemos crecido, hemos alcanzado algunos logros, hoy día exportamos nuevos productos que no exportábamos antes, pero aún así nuestra oferta exportable sigue siendo poco diversificada. Tenemos que ampliar esta oferta. Entonces la productividad en los sectores es alta solamente en 2.5%, ¿no? Esta alta productividad que se da en empresas grandes mayormente, como en la minería, los servicios financieros, la electricidad, las empresas de gas y agua, solamente absorben al 2.5% del empleo. Y aquí es donde se da una alta productividad de los trabajadores. Una mediana productividad se da en la manufactura, la construcción, los transportes y el almacén. Y aquí se absorbe el 22.6% del empleo. Pero miren, un dato muy interesante, la baja productividad absorbe el 75% del empleo. O sea, aquellas empresas de servicio, comercio y agricultura absorben el 75% del empleo. Pero aquí el tema de la productividad es baja. Es baja. Entonces, los empresarios, podrían decir así, porque son empresarios realmente, muchos de ellos no lo reconocen que son empresarios, no pueden asumir los costos de la formalidad, no pueden. Es que realmente las normas, la normatividad existente no se ajusta a esta realidad de ellos. Finalmente, en la parte final vamos a dar algunas sugerencias que hacer, ¿no? Y miren, y en cuanto a la población en edad de trabajar, debemos tener en consideración que cada año en el Perú se incrementan 360.000 personas, se incorporan a la población económicamente activa. Es decir, cada año tenemos 360.000 personas que están en capacidad de trabajar. Entonces, ¿cuánto está absorbiendo, ¿no? ¿Cuánto están absorbiendo las empresas de estos 360.000 personas? ¿Mm? Entonces, aquí hay una necesidad de generación de empleos, pero no de generación de empleos donde la persona finalmente no va a gozar del íntegro de sus beneficios sociales, porque aquí vamos a formular una pregunta. ¿Qué va a pasar con esta totalidad de personas? Voy a regresar a uno de los gráficos, a una de mis diapositivas, aquí. ¿Qué va a pasar con estos millones de peruanos que no logran insertarse en el mundo del empleo formal? Al no recibir un seguro social, ¿qué hacen? ¿A dónde acuden? Y cuando ya no estén en capacidad de trabajar, ¿qué van a hacer? No tendrán una pensión de jubilación. ¿Quién se las va a dar? El Estado tendrá que hacerse cargo de ellos, seguro. Tendrá que generar mayor número de programas sociales o tendrá que incorporar a este programa social que seguro ya existe, donde asigna una pensión a aquellos que no reciben, y el Estado tendrá entonces que tener un presupuesto mayor. Pero ¿qué va a pasar con la informalidad de persistir? ¿No? De persistir la informalidad que va a ocurrir. Entonces, hay preguntas que generan una preocupación yo diría que no solamente al gobierno, al Estado, sino a la población misma, sino al mismo poblador. ¿Qué va a pasar si es que no se hacen los cambios necesarios? ¿O qué debería hacerse? ¿No?
Entonces nos encontramos con grupos de empresas, ya mencioné un dato, el 97% y algo más de la economía son MIPES, es decir, son micro y pequeñas empresas. Muchas de ellas, el grueso de este 97% son microempresas. Es decir, son empresas de tipo familiar muchas veces. Son empresas que empiezan con capitales muy pequeños. Algunos con capital que no son de ellos, sino que han buscado financiamiento, también informal, y a partir de ahí emprenden. Pero ¿cómo ellos van a ser formales, ¿no? Ante una baja productividad? ¿Cómo ellos van a ser formales ante un costo alto que no pueden asumir? El Estado ha dado en algún momento algunos beneficios, pero considero que no son los suficientes. Algo que yo diría y que escribí en un artículo es de que el Estado debe generar un espacio de tiempo para que las microempresas puedan crecer, ¿no? Debe facilitarse la formalidad de las empresas. Debe hacerse que estas microempresas puedan tener una formalidad inmediata, rápida, sin asumir costos de ningún tipo y que por un espacio de tiempo puedan lograr su crecimiento. Y cuanto éstas hayan podido crecer, ¿no? Ya deberían ponerse, exigirse la formalidad. Caso contrario, ellos no van a poder formalizarse. Algo también que yo estaba viendo sobre lo que podía pasar, ya que el Estado viene generando, ampliando los programas sociales, como en el tema de salud, dicen salud para todos. Entonces, si yo no estoy asegurado, voy a un hospital del Estado y creo que pago una inscripción y ya tengo seguro. Entonces, ¿qué podría decir el sector formal en algún momento? ¿No? ¿Qué podría decir el sector formal en algún momento? Este señor ya tiene un seguro, en consecuencia yo no lo voy a pagar. ¿Mm? Podría ser el caso. ¿Mm? ¿Qué va a pasar con las pensiones de jubilación? ¿Qué le podría decir un empresario a un trabajador? ¿No? ¿Quieres que te descuente tu pensión de jubilación o no? ¿Mm? Porque mira, el Estado te va a dar una pensión de jubilación en el tiempo, que no es mucho, pero la vas a tener. ¿Mm? Entonces hay muchas preguntas que el Estado debería trabajar y hacer de que estos niveles de informalidad vayan disminuyendo en el tiempo. No es algo que se puede solucionar de inmediato, pero que el Estado debe analizar eh, con mucha dedicación cuál es la realidad del sector empresarial en el Perú, porque de ellos depende el empleo formal o informal. Entonces, ahí está la preocupación, ¿no? Entonces vivimos en una economía altamente informal, ya para resumir, vivimos en una economía altamente informal, donde el empleo es uno de los abanderados, podríamos decir así, y donde tener un empleo, donde tener un empleo, pues significa pues un tema de bendición para muchos de los ciudadanos. Aquí hay una reflexión para el Estado en el largo plazo. ¿Qué va a pasar con todos estos ciudadanos? Muy bien, yo agradezco la participación, le agradezco a su gerente Máximo Damián. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que haya quedado para poder participar luego. Muy bien, estimado colega Víctor Puicón, solamente una sola pregunta, Víctor Picón. Ahí Sí, tenemos en la presencia de la doctora Cotrina también, juntamente con sus alumnos. El tema de la informalidad en el Perú, pues, no es un problema de ahora, ¿sí? Es un problema, pues, que viene de los años 90, que cada gobierno ha venido tratándolo de manera muy suave con las políticas que ha venido implementando. ¿Cuál es tu posición, Víctor, con respecto al nuevo ministro de Trabajo y qué debe priorizar para poder darle mayor fuerza a la MIPE y que sabemos que garantizan el mayor porcentaje de empleo acá en el Perú? bueno, mira, Máximo, hasta ahora la autoridad de trabajo no ha tenido un pronunciamiento claro sobre este tema.
pero lo que debe hacerse es, como te he comentado ya en la ponencia, es de que debe generarse el espacio suficiente para que este sector de microempresas pueda crecer, ¿no? Pueda crecer y entrar ya en un momento a una etapa de formalidad, pero para esto el Estado, el gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno regional y local, deben cederle todas las facilidades del caso sin generarle costos, porque el costo con que empieza una microempresa es bastante pequeño y en muchos casos ha destinado muchas veces la tercera parte de su capital, ¿no? De su capital de trabajo a temas de formalización. Entonces, debemos dejar este dinero que utiliza para el pago de la licencia municipal, que muchas veces está en función al lugar, pero que cuesta entre 300, 500, 700 soles. El tema de el tema de los permisos, etcétera, ¿no? Tenemos que dejarle a él de restarle ese capital inicial de trabajo. Debemos dejarlo. Lo que debemos hacer en él es prepararlo, capacitarlo, darle conciencia tributaria para que cuando él haya crecido pueda hacerlo. Caso contrario, vamos a tener un número mayor de microempresarios que actúan en la informalidad. Si bien es cierto, podrán tener un registro único del contribuyente, y darán boletas y facturas, pero su personal no estará formalizado. Ni siquiera ellos mismos, como gerentes, como propietarios, podrán estar en la formalidad. Quisiera hacer un comentario sobre la informalidad en el Perú, que este es un problema álgido durante muchos años y tenemos todavía para corregir en el transcurso del tiempo. En el Perú estamos más del 75% y en este tiempo de pandemia hemos llegado hasta el 82%, mientras que en Chile representa el 40%, ¿no? Entonces, es un problema álgido en el Perú, en el que, escuchando el ponente, ¿no? Que una de las formas de mejorar o reducir esta informalidad es con una política económica que apoya el progreso, ¿no? El costo de pasar al sector formal es muy alto y sobre todo se debe tener el escenario donde se desarrollen las microempresas, debe darle mucha seguridad a futuro en la empresa. Debe ser una economía estable y unas líneas de crédito accesibles a estas empresas, ¿no? Ese es todo mi comentario. Muchas gracias, colega Víctor Puicón, por la participación en esta primera conferencia que aperturamos el día lunes 16 de agosto por llevarse a cabo el tercer aniversario de Estudios Econométricos A. Mañana vamos a trabajar otra conferencia con otro ponente con respecto a los topes máximo y mínimo de las tasas activas en el sistema financiero. También es un tema muy importante dentro de las políticas económicas que tenemos que analizarlo y llevar también, trasladar ese mensaje hacia los hogares. Muchas gracias, Víctor Puicón. Gracias, Máximo, por la oportunidad. Un gusto verte. Nos vemos.